Bueno, vamos a comenzar donde le dejamos la clase pasada. La clase pasada definimos el axioma del supremo y lo que vamos a hacer a continuación es pues seguir viendo más propiedades acerca del axioma del supremo, ¿no? Entonces ahí les va, ¿no? Bien, a ver, ok, entonces a ver. Entonces, definición. ¿O le ponemos directamente como un teorema? Sí, mejor. A ver, vamos a ponerlo como una proposición mejor. Entonces, proposición. Sean A y B subconjuntos de R no vacíos, tal que A y B son acotados superiormente, entonces definimos A más B igual a A más B tal que A esté en A y B esté en B. Entonces el supremo de A más B es igual al supremo de A más el supremo de B. O sea, es decir, el supremo abre sumas, ¿no? O sea, si yo me fijo en el conjunto de todas las posibles sumas de elementos de A más B, ¿no? De elementos de A más elementos de B, y luego a ese conjunto que definí aquí arriba le calculo su supremo, entonces ese supremo se puede ver como la suma de los dos supremos. No, creo que eso es bastante intuitivo. Y entonces vamos a probar este resultado. Y entonces lo primero que tendríamos que decir es, bueno, como antes de empezar la fórmula, como A y B son no vacíos, ¿no? Y están acotados superiormente, entonces, pues existen, o sea, por el axioma del supremo, sí, pues aquí entonces por el axioma del supremo, existe tanto el supremo de A como el supremo de B, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, me faltaría, o sea, esos son muy fáciles, los que me faltaría ver es que existe de alguna manera el supremo de A más B, ¿no? O sea, que aquí lo pongo, o sea, faltaría ver por qué existe el supremo de A más B, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a justificar, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica eso? Bueno, dado que
A y B ambos son diferentes del vacío, entonces existe un A que pertenece a y un B que pertenece a B, y entonces A más B pertenece a A más B, y entonces ya exhibí un elemento, y esto implica que A más B es diferente del vacío, ¿sale? Que es la primera parte que tendrían que ver. Ahora, no solamente tengo que ver eso, sino tengo que ver que A más B está acotado superiormente, y entonces como A está acotado superiormente, espérenme tantito, denme un minuto. Listo, continuemos, ¿no? Entonces, em, como A está acotado superiormente, entonces, pues tiene una cota, ¿no? Eso quiere decir que existe una M que pertenece a R, tal que para toda A en A es más chiquito que M, ¿no? Igual para B, o sea, como B está acotado superiormente, entonces igual, ¿no? Existe una N que pertenece a R, tal que para toda A en A es menor o igual a N, ¿no? La N es mayúscula. Para toda B en B, ¿no? Sí. Para toda B en B, B es más chiquita que la N, ¿no? Y entonces, con esto debería dar una cota para A más B, pues es intuitivo, ¿no? O sea, si tomo L igual a M más N, este es un número real, ¿no? Y entonces, digo, pues sea un elemento A más B, porque de esa forma son de A más B. Entonces, por un lado, yo sé que A es menor o igual a M por estar en A, y por otro lado, yo sé que B es menor o igual a N por estar en B, y entonces esto implica que A más B es menor o igual a M más N, que en este caso es L, ¿no? Eso es eso creo que es por una propiedad del teorema que demostramos de orden. Y ya, ¿no? Entonces, para toda A más B que pertenece a más B, entonces lo que tenemos es que A más B es menor o igual a L. Por lo tanto, lo que acabo de justificar en esta parte es que A más B es acotado superiormente, ¿no? Entonces, A más B es acotado superiormente, y además A más B es no vacío,
Entonces todo este show lo hicimos para demostrar que existe el supremo de A más B, ¿no? Por el axioma del supremo tenemos que existe este supremo. Y entonces ahora sí, ya existen todos los elementos de mi fórmula, ¿no? O sea, antes de empezar a probar la fórmula, tenía que justificar que todos estos elementos de la fórmula existían. Y entonces ahora sí vamos a tratar de demostrar algo de la fórmula. Entonces vamos a ver, no sé cuál vamos a hacer primero, pero vamos viendo, ¿no? Entonces vamos a proceder a demostrar la fórmula. Profe, yo tengo una duda rápida. Dime. ¿Con la suma de los conjuntos A más B se refiere como a la unión o la suma de las cardinalidades? Eso no lo entendí. No, a la suma de sus elementos. O sea, ninguna de las dos que dijiste. O sea, la suma de sus elementos. O sea, no sé si, si A fuera 0, 1, 2 y B fuera igual 0, 1, 2. Entonces sería todas las posibles sumas de 0. O sea, cuando el primer elemento es 0, 1, 2. O sea, ¿cómo lo puedo decir? No sé, o sea, digo, esto ahorita lo va a borrar. Si esto es este, ¿no? Y este, por ejemplo, fuera este, entonces, por ejemplo, ¿cómo armo mi conjunto A más B? Pues, por ejemplo, si la coordenada esta está fija, entonces sería 0 más 1, 0 más 2, y luego cambia la otra que sería 1 más 1 y 1 más 2, ¿no? Ah, ok, Entonces, ok. son todas las posibles sumas donde, donde digamos que el, que la primera entrada es un elemento de A y la segunda entrada es un elemento de B. Entonces haces todas las posibles sumas. Digo que al final este se reduce a 1, 2, 3, ¿no? Y eso es lo que es el conjunto. Estas son todas las posibles sumas de elementos de A y de B. Entonces sería 1, 2 y 3. ¿Vale? Sí, y ya, Entonces gracias. vamos a demostrar la fórmula, ¿no? Entonces para eso voy a tomarme, voy a decir, no, pues sea un elemento A más B que pertenece a A más B, ¿no? Arbitrario, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir de este señor, no? Bueno, lo que podemos decir es que A es menor o igual al supremo de A, porque el supremo es una cota superior, ¿no? Y que B es menor o igual al supremo de B. Entonces, esto implica que A más B es menor o igual al supremo de A más el supremo de B, ¿no? Y como mi elemento fue arbitrario, o sea, yo lo que acabo de demostrar es que para todo A más B que pertenece a A más B, entonces A más B es forzosamente menor o igual al supremo de A más el supremo de B. Pero, pero entonces esto quiere decir, ¿no? Que el supremo de A más B no, este no. El supremo, pero separados, ¿no? Entonces esto quiere decir que el supremo de A más el supremo de B es cota superior. O sea, eso es lo que probamos, ¿no? De A más B. Entonces, como es cota superior esa cosa es cota superior de A más B, pues el supremo de A más B es la menor de las cotas superiores. Entonces, el supremo de A más B tiene que ser menor o igual al supremo de A más el supremo de B, ¿no? Esto es por ser la menor de las cotas superiores, ¿no?
Y esta, si quieren, llámenle 1, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta que ya demostramos al menos que el supremo de A más B es más chiquito que el supremo de A más el supremo de B, ¿no? Y bueno, ¿cómo voy a hacer la otra? La otra, o sea, si se dan cuenta, lo voy a demostrar demostrando que este es menor o igual a este y que el de la derecha es menor o igual a este. Y entonces no les queda de otra más que ser el mismo. Entonces la otra, si aquí fijé, o sea, aquí lo que hice fue fijar elementos de A más B. Entonces ahora voy a tratar como de fijar elementos de B o una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cómo le haría? Diría, bueno, sea una B en general, ¿no? Y luego trataría de ver como qué fue lo que hice aquí arriba, como que, como que me fijé en estos, ¿no? Híjole, eso va a estar bueno, ¿no? Sea B y de hecho voy a tomar una en A, ¿no? O sea, los estoy tomando igual, nada más que aquí los estoy tomando a lo mejor un poquito separados, en vez porque aquí los tomé juntos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Déjenme ver. Lo que yo sabría es que A más B es menor o igual al supremo de A más B, ¿no? Sí, porque esta es una cota superior de A más B. Entonces, en vez de fijarme ahora en los supremos de estos, me estoy fijando en el supremo de este de aquí, ¿no? Tiene que cambiar de alguna manera porque, déjenme ver, porque aquí son 2 y en el otro era 1, ¿no? Eso me genera un poco de conflicto, pero están de acuerdo conmigo que si yo puedo despejar el B. Y entonces aquí me quedaría, fíjense lo que acabo de probar, ¿no? Lo que acabo de probar es que para todo A que pertenece a A, voy a pensar que este es una hipótesis que está un poquito más general. Y entonces para toda A que esté en A, lo que acabo de ver es que A es menor o igual al supremo de A más B menos B, ¿no? Entonces este de aquí vuelve a ser una cota superior, ¿no? Una cota superior de A. Y entonces esto implica que el supremo de A tiene que ser menor porque es la menor de las cotas superiores, entonces tendría que pasar esta cualidad, ¿no? Y entonces si yo despejo de aquí y regreso a la B, me quedaría que B es menor o igual al supremo de A más B menos el supremo de A, ¿vale? Y entonces este de aquí, este ahora va a ser una, y bueno, en conclusión, si pensamos que esta B estaba antes de todo esto, lo que demostramos es que para toda B que pertenece a B, entonces se tiene que B es menor o igual al supremo de A más B menos el supremo de A. Y este de aquí pues va a ser una cota superior de B, eso es lo que acabo de probar. Cota superior de B. Y entonces esto implica, como el supremo es la menor de las cotas inferiores, que el supremo de B es menor o igual al supremo de A más B y este menos el supremo de A. Entonces ya simplemente si despejo, me va a quedar que el supremo de A más el supremo de B es menor o igual al supremo de A más B. Ya está ya en la 2, ¿no? Entonces si se fijan de 2 y se fijan en 1, ya demostramos, por lo tanto, que el supremo de A más B es igual al supremo de A más el supremo de B, ¿no? O sea, esto es porque un conjunto es igual a otro, si solo si, digo, ya ustedes deberían de ser expertos porque no es un conjunto, son números. Entonces aquí
bueno, que realmente, o sea, un número es igual a otro, ponerle acá, un número es igual a otro si ese número es menor o igual a este y este número es menor o igual al otro, ¿no? ¿Sale? Entonces realmente eso fue lo que hicimos, ¿no? Demostramos que el supremo de A más B era menor o igual al supremo de A más el supremo de B. Y después demostramos que el supremo de A más el supremo de B era menor o igual al supremo de A más B, ¿no? Y entonces esto termina la prueba, ¿no? ¿Tienen dudas de la prueba? ¿Podría repetir cómo hizo la última parte? Es que como que me perdí un poco. ¿Cuál última parte? O sea, la segunda parte. ¿Esta? Ajá. Ah, porque, o sea, aquí tú sabes que esta es una cota superior. Entonces el supremo debe ser más chico porque es la menor de las cotas superiores, ¿no? Y después simplemente despejé. O sea, pasé el supremo que está restando, lo pasé sumando y ya llegó a esta de aquí. ¿Y ya? ¿Vale? ¿Por qué dice que A es menor o igual a B y B es menor o igual a A? Porque eso fue lo que hicimos. O sea, demostramos que el supremo de A más B es igual al supremo de A más el supremo de B, demostrando justamente que, o sea, primero demostré que este es menor o igual a este. Bueno, al revés. Al último demostré que este es menor o igual a este. Y antes demostré que pues el otro es menor o igual a estos dos, ¿no? Entonces realmente lo que hice fue demostrar algo así como que A es menor o igual a B y B es menor o igual a A. Entonces, por ejemplo, cuando tú ya demuestras eso, pues el número tiene que ser el mismo, ¿estás de acuerdo? Es la única forma que puede pasar algo así. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Podría subirle tantito en la parte donde empieza C? C a B pertenece a. Ahí. Sí, ahí está bien, gracias. Entonces lo que estamos viendo es que aritméticamente los supremos se pueden sumar, ¿no? Bueno, siempre que los conjuntos sean acotados, ¿no? Superiormente y no vacíos. Entonces se vale poder sumar los supremos, ¿de Tengo acuerdo? otra duda. Ajá. A ver, teníamos que A era menor o igual que el supremo de A más B menos B. Y después Ujú, pasamos que el supremo de A era menor o igual al supremo de A más B menos B. ujú. ¿Cómo pasamos de ahí a allá? De aquí a acá, porque esto es Ajá. una cota superior para A, porque para todo A esto está por arriba, ¿no? Entonces el supremo de A es la menor de las cotas inferiores, entonces tiene que ser menor o igual a esta cota superior de aquí arriba, que es lo que pusimos aquí. ¿Sí? Así más o menos. ¿Cómo que las cotas inferiores? Porque primero dijo que el Supremo es el menor de las cotas superiores, ¿no? Ah, sí, lo dije al revés entonces, ¿no? O sea, esta es una cota superior, ¿no? Y el supremo es la menor de las cotas superiores. Entonces, como esta es una cota superior, el supremo tiene que ser menor que esa cota superior, ¿de acuerdo? Distinguimos el Supremo del superior, ¿o cómo? El supremo es la menor de las cotas superiores. O sea, la clase pasada lo vimos como un I y dos I, ¿no? El I decía que el supremo era una cota superior. Y el dos I decía que si existía una cota superior, entonces el supremo era menor o igual a esa cota, ¿no? O sea, todo eso se traduce en palabras a decir que el supremo es la menor de las cotas superiores.
¿vale? Y el ínfimo pues es la mayor de las cotas inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, como tarea moral, por si a alguien le quedó dudas, demuestren lo siguiente, ¿no? Entonces sería, en este caso sean A y B, no vacíos, acotados superiormente. No, superiormente no, acotados inferiormente. No vacíos, acotados inferiormente. Entonces, de números, conjuntos de números reales, eso es importante. Entonces, lo que van a demostrar es que el ínfimo, ¿no? De la suma es la suma de los ínfimos, ¿no? ¿Vale? O sea, también el ínfimo abre la suma y la demostración es totalmente análoga a la del supremo, ¿no? Entonces, si entendieron esta demostración, o si no la entendieron bien y quieren repasar, esta demostración del ínfimo es análoga a esta demostración del supremo, ¿sale? Entonces háganla, y si se traban, pues pregunten, ¿no? Pregunten a sus ayudantes este, qué pasó ahí. O sea, pero realmente es una prueba totalmente análoga a la pasada, ¿no? Entonces un poquito siguiendo la Entonces el axioma aritmética. del supremo, hay un axioma del ínfimo que es similar, ¿no? Es análogo. Sí, sí, vamos a hablar de él, pero más adelante, ¿no? Este, Pero lo podemos tomar como hecho para la prueba. buen punto. Sí, sí, porque lo vamos a ver más adelante. Y yo creo que sí o sea, sí vamos a llegar a eso. Sí, tienen que usar el axioma del supremo del... Bueno, no, es que no tienes que usarlo. O sea, la misma existencia del supremo de... O sea, el axioma del supremo implica el axioma del ínfimo. No sé si me explico. Entonces, no es necesario suponerlo, sí se puede probar, pero lo vamos a probar ahorita, entonces, pues cuando hagan su tarea moral, porque no creo que la vayan a hacer ahorita mismo, ya van a poder usar el teorema del ínfimo, porque aquí no lo vamos a mencionar como un axioma, ¿sale? Entonces, pero vamos a seguir avanzando con la aritmética, del supremo, ¿no? Antes de decir algo con respecto a eso que dice su compañero, ¿no? Entonces, proposición. Este, Vamos a tomar ahora sea A, ahora sí le voy a pedir diferente del vacío y acotado, ¿no? Acotado es que sea acotado superiormente e inferiormente, ¿no? Y me voy a tomar un número constante en R. Entonces, definimos, en este caso, C por A igual a C por A con A en A. O sea, esto es el producto, C por A es el resultado de multiplicar todos los elementos de A por C. Y ese es nuestro conjunto CA, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas, ¿no? Inciso A. Si C es mayor que 0, entonces el supremo de C por A es igual a C veces el supremo de A. Aquí es una mayúscula. ¿Sale? Y el ínfimo de C por A
es igual a C veces el ínfimo de A. Y si C, el caso B es, si C es menor que 0, entonces lo que va a pasar es que el supremo de C por A va a ser igual a C veces el ínfimo de A y el ínfimo de C por A va a ser igual a C por el supremo de A, ¿no? O sea, lo que quiere decir eso es que si la C es positiva, las constantes salen del supremo y del ínfimo, y que si la C es negativa, pues la constante sale, pero se invierte el supremo por el ínfimo, ¿no? Lo cual a mí se me hace muy intuitivo, ¿no? Entonces, a ver, ahí les va. Prueba. Antes de que haga la prueba, les voy a decir, yo hago 1 de A y 1 de B, ¿no? Que todavía no sé cuál es, pero de tarea moral hacen el otro. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, del A hago el supremo o el ínfimo, el otro es análogo. Entonces, si entendieron esta, por ejemplo, si entendieron la del ínfimo, van a poder hacer sin problemas la del supremo y viceversa, para el caso positivo. Y lo mismo para el caso negativo. O sea, si entendieron la del supremo de aquí, van a poder hacer sin problemas la del ínfimo y viceversa. Entonces, como no soy tan malo, ustedes van a escoger cuál vamos a probar de A. ¿Cuál quieren probar? El ínfimo. El ínfimo. No sé por qué piensan que el ínfimo es más difícil, pero es lo mismo, ¿sale? Entonces, Ah, pero aquí tengo yo una bronca, ¿va? Según lo que dice su compañero. Bueno, no me importa. Voy a suponer por lo mientras el axioma del ínfimo, ¿sale? Y ahorita lo vamos a demostrar. Entonces todo esto va a quedar, sin bronca, ¿sale? Entonces dijeron que la del ínfimo. Bueno, como A no, es acotado y no vacío, es claro que C por A es no vacío y acotado. ¿Todo el mundo lo ve? ¿O borro eso? Bueno, o sea, en pocas palabras, existe el ínfimo de C por A, ¿no? Y también existe el ínfimo de A, y también existe, no, nada más tengo que hablar del de A, ¿no? O sea, existe tanto el ínfimo de C por A como el ínfimo de A, ¿no? Esto, si quieren, ahorita le ponemos, digo, ahorita esta parte, vamos a hacer un teorema que justifique bien esta parte, ¿no? Entonces, por eso ahorita no se preocupen. El axioma del ínfimo ahorita sí lo estoy suponiendo cierto, pero ahorita lo vamos a probar. Entonces, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, o sea, intuitivamente sabemos, es que si A es acotado inferiormente y no vacío, debe de existir su ínfimo, ¿sale? Entonces, de alguna manera, ya tendría yo estas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo procedería? Pues igual, o sea, diría sea A un elemento de A, ¿no? Entonces yo lo que sé es que el ínfimo de A es menor o igual a, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría aquí? Pues multiplicar por C, ¿no? O sea, como C es un número que es positivo, entonces yo lo que sabría es que C veces el ínfimo de A es menor o igual a C por A, ¿no? Entonces fíjense lo que están demostrando, o sea,
están demostrando que para toda A en A, C por el ínfimo de A es menor o igual a CA, ¿no? Entonces, esta de aquí, o sea, lo que están diciendo es que esta es una cota inferior de CA, ¿no? Y entonces el ínfimo es la mayor de las cotas superiores. Entonces, en este caso, esta que es una cota, no, la que es la cota esta no es la cota, ¿por qué no me dicen? La que es la cota es, a ver, déjenme ver qué fue lo que hice aquí. Sí, es una cota inferior, sí, está, que lo estoy confundiendo con el supremo. Entonces, a ver, esta es una cota inferior de CA, ¿no? Entonces, como esta es una cota inferior, debe de ser más chiquita que el ínfimo, porque el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Entonces ganaría esta, ¿sale? A esta llámenla 1. Entonces voy a hacer lo mismo. Si logro demostrar que este es menor o igual a este, ya acabé, ¿no? Que eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, aquí lo que hice fue tomar una en A, pues entonces ahora lo que haría sería decir, bueno, sea un elemento de CA arbitrario, ¿no? Y entonces yo lo que sé es que el ínfimo, ¿no? De C por A es menor o igual a CA, ¿no? Y de alguna manera tratar de llegar a algo de ahí, ¿no? Que dejen de pensar qué es lo que podemos ver. Ok. Ay, a ver. ¿Y ahí qué haríamos ahí? A ver, alguien que me ayude, ¿no? ¿No es como transitividad? Transitividad. Sí, sí, por arriba, ¿no? Sí. Ajá, entonces por uno, pero qué chistoso que lo ocupemos así, ¿no? Entonces por uno lo que tendríamos es que C veces el ínfimo de A es menor o igual al, al CA, ¿no? Así. Y luego, pues esta es una cota inferior, ¿no? Pero entonces ya saldría... no, porque... Déjenme pensar, ¿eh? Es que este es el mismo cuate, ¿no? O sea, este simplemente es el ínfimo de CA y aquí no diría nada, pero aquí sí ya gané porque o sea, lo que estoy diciendo aquí es que para todo CA que pertenece a CA, entonces C por el ínfimo de A es menor o igual a CA. O sea, aquí sí ya gané porque entonces esta es una cota inferior y es diferente al ínfimo, ¿no? Entonces es una cota inferior de A, de CA, y entonces el ínfimo, a lo mejor y no hice nada, a ver, déjame ver. No hice nada ahí, ¿no? Porque aquí me quedaría C veces el ínfimo de A y este es menor o igual al ínfimo de C por A, ¿no? ¿Sí hice algo? No No, puso algo mal. No puso no el hice nada. primer implica mal, porque puso ínfimo de CA menor o igual a C de A. Ma- Y no sé de dónde sacó el ínfimo de CA ¿Este? A ver, espérame. antes del ¿Este? 2. Ajá, Porque si tú te tomas un elemento arbitrario de CA, que en este caso es este, ¿no? Entonces su ínfimo siempre es más chiquito que él, ¿no? sí. Ya sé lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es dividir entre C, ¿no? Forzosamente. Aquí. Para que me quede, para que me quede algo con respecto a, ¿no? O sea, aquí el problema es
un poco que no puedo decir nada, pero déjenme ver si eso me sirve. Porque si divido entre C, o sea, aquí ocupa, o sea, fíjense, es que tendría que salir parecida a esta. O sea, aquí primero tomé una arbitrario, ¿no? Y luego con ese arbitrario lo comparé con su ínfimo, ¿no? Y entonces luego lo multipliqué por una C, para que me diera CA. Y luego pudiera cambiar al ínfimo de CA, en este caso. Entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo. Entonces yo empiezo con un elemento de CA y lo tengo que convertir y luego lo comparo con su ínfimo, ¿no? Eso ya pasó aquí. Y luego lo tengo que convertir a una forma del otro, ¿no? Que en este caso sería CA, para poder decir algo con respecto a la parte que está acá. Entonces eso es lo que nos está faltando aquí. Lo que tendríamos que hacer aquí es ni modo, o sea, decir, pues esto es 1 entre C, ¿no? Por el ínfimo de C por A, y esto es menor o igual a A. Tendría que decir algo así, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hago acá, no? Ya que lo puse en términos de aquí lo que dije que fue que para todo A en A, esto es menor o igual a CA, ¿no? Entonces ya lo estoy viendo como este de acá, ¿no? Entonces, déjenme ver, ¿eh? Es que creo que lo hicimos un poquito al revés, porque fíjense, o sea, no sé por qué, pero aquí como que lo que hice fue agarrar ¿no? Y luego el ínfimo de este es más chiquito que este. Y luego lo que terminé probando aquí es que para todo A en A, 1 entre C por el ínfimo de C por A es menor o igual a A. Pero aquí, entonces aquí algo está extraño. Es que aquí abusé un poquito de que o sea, aquí salió así. Aquí realmente tenía que haber empezado con un CA en A. Pero aquí salió así porque el CA depende de A. Entonces es lo mismo tomarse un A en A que tomarse un CA en A. Pero aquí realmente tenía que haber empezado diciendo sea un CA en A. Pero como este es el que, o sea, como CA está definido en términos de pues eso es lo mismo. Por eso aquí un poco la confusión. O sea, aunque aquí estoy empezando con un A en A, pero aquí debería haber empezado con un CA en A. Pero el hecho de que CA esté definido en términos de A me hizo que no fuera necesario hacer eso. Entonces aquí, ahora sí, ya estoy diciendo que este es una cota inferior de A, ¿no? Y entonces esto lo que implica es que 1 entre C por el ínfimo de C por A es menor o igual al ínfimo de A, porque A es la mayor de las cotas inferiores. Y ya simplemente multiplico por C y me queda que el ínfimo de C por A es menor o igual a C veces el ínfimo de A. Y esta le llamo 2. Espero que esta vez sí le haya volteado, si no va a dar un exacto. Perfecto. Entonces, por lo tanto, el ínfimo de C por A es igual a C veces el ínfimo de A, ¿no? Y eso termina la prueba de A, ¿no? Bueno, la prueba que yo iba a hacer, ¿no? Les quedaría a ustedes demostrar que el supremo de C por A es igual a veces el supremo de A, ¿no? ¿Dudas de la prueba? Perdió, profe. ¿Me la podría explicar otra vez? Desde el sea... Ok, o sea, primero lo que dijimos es que como esto, o sea, lo primero que tienes que argumentar, el ínfimo ya existe, ¿no? Tienes que demostrar que todo lo que está en tus fórmulas existe, ¿no? Entonces, el hecho de que A sea acotado y no vacío va a implicar que C por A es no vacío y acotado, ¿no? Esa es una cuentita que no hice, pero se hace fácilmente. Ahora, digo, ahorita estamos suponiendo que el axioma del ínfimo es verdadero por el momento, pero ahorita lo arreglamos. Entonces, con eso existiría el ínfimo de C por A.
Ahora, quiero demostrar que son iguales, ¿no? Entonces primero me tomo un arbitrario y entonces ese A siempre es menor o igual a su ínfimo porque el ínfimo es una cota inferior. Luego multiplico por la C en la desigualdad y me queda esto. Entonces lo que demostré es que para todo elemento de A, C por el ínfimo de A es menor o igual a CA. Entonces eso es lo mismo que decir que esta es una cota inferior de CA, ¿no? Y bueno, finalmente el ínfimo es la mayor de las cotas superiores, entonces este tiene que ser mayor o igual a esta cota que dimos aquí y así obtenemos 1. Luego la otra, me tomo una en A, entonces ahora me fijo en CA, que está en CA. Entonces el ínfimo de CA es más chiquito que CA por ser cota inferior. Divido entre C y me queda que 1 entre C por el ínfimo de C por A es menor o igual a A. Pero la mía era arbitraria, entonces para todo A demostré esto. Entonces este de aquí es una cota inferior para A. Entonces como el ínfimo de A es la mayor de las cotas superiores, justamente el ínfimo de A va a ser mayor o igual a esta cota inferior de aquí. Y finalmente paso multiplicando la C y llego a esta desigualdad, que es la 2. Y si juntas la desigualdad 1 con la desigualdad 2, llegas a que los conjuntos que los números tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Pues eso fue a muy grandes rasgos lo que hicimos, ¿no? Ahora, ¿cuál quieren que hagamos de B? Otra duda, ¿de dónde saca 1 sobre C? Multiplico por 1 sobre C. O sea, si C es positivo, ¿no? Aquí. Entonces nosotros ya demostramos que 1 entre C es positivo. Acuérdense que los inversos, eso fue cuando demostramos que si que los inversos tienen el mismo signo, ¿no se acuerdan? Bueno, en la parte del orden demostramos que los inversos siempre tienen el mismo signo. Entonces 1 entre C es el inverso de C, que también va a ser positivo. Entonces lo que hago es multiplicar la desigualdad por 1 entre C. Bueno, o si quieren que seamos de prepa, digo que paso C dividiendo, ¿de acuerdo? En la desigualdad. ¿Sí? De ahí C mayor a sale. 0 estaba en la hipótesis, ¿verdad? ¿Cómo? C mayor a 0 estaba en la hipótesis, ¿verdad? Sí. Acuérdense que estamos en el caso A y en el caso A estoy suponiendo que C es mayor que 0. Justamente la única diferencia es que si C es menor que 0, entonces se me va a invertir esto, ¿no? Por eso es que me va a quedar algo raro acá, ¿no? Como que se me van a invertir los papeles. Pero bueno, ¿cuál quieren que haga de B? El Supremo. Para tener una y una, ¿no? Es el supremo de... Déjala en la nota, ¿no? Entonces, por demostrar que el supremo de C por A es igual a C por el ínfimo de A, ¿no? Eso es lo que tendría que probar. Pues, o sea, digamos, la prueba empezaría igualito, ¿no? O sea, la prueba diría, bueno, como A es diferente del vacío, ¿no? Y acotado, entonces C por A es diferente del vacío y acotado, ¿no? Acuérdense que ser acotado, ¿no? Lo voy a poner aquí, es ser acotado tanto superiormente como inferiormente, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces esto lo que implica es que existe el supremo en este caso el supremo de C por A, ¿no? Y también existe el ínfimo de A, ¿por qué? Porque es lo mismo, o sea, aquí cuando yo pongo acotado, pues hace referencia a que es tanto superior como inferiormente, entonces tienen un conjunto no vacío acotado inferiormente, entonces existe el ínfimo. Les digo, ahorita la existencia de los ínfimos las vamos a arreglar, ¿sale? Entonces, por eso no se preocupen, simplemente demuestren que es no vacío y acotado inferiormente y con eso van a existir sus ínfimos, ¿vale? Entonces, empezar igual. Tendrías que justificar de alguna manera por qué existen los elementos de la fórmula, ¿no? Y ya que justificaste que existen los elementos de la fórmula, entonces sí tendríamos que hacer algo muy parecido
a lo que hicimos aquí arriba, ¿no? Entonces déjenme pensar cómo salió lo de aquí arriba, ¿no? O sea, déjenme ver aquí, el C por A estaba como a la derecha, ¿no? En este factor. Esto fue como para, o sea, déjenme ver, el ínfimo fue el que usé aquí. Sí, ¿no? Entonces lo que me dice más o menos esto es que tendría que empezar igual y tendría como que tratar de usar el ínfimo, ¿no? Para llegar a esta condición de aquí, ¿no? Entonces, más o menos lo que me diría, bueno, dice, y si la hago bien, si no la hago como la vez pasada, tendría que decir C por A que pertenece a CA, ¿no? Entonces, lo que yo sé es que A está en A, ¿no? Es que hace rato les digo que ocupé que está definido en términos de este y por eso hice algo raro. Entonces el ínfimo de A debería de ser menor o igual a, ¿no? Porque es el ínfimo. Entonces, esta es la redacción más adecuada. Digo, el otro está bien, pero digamos que eso es más adecuado para que no nos perdamos en lo que estamos haciendo. Y luego multipliqué por un C, ¿no? Entonces aquí la C es positiva y entonces esto implicaría que C veces A es menor o igual al ínfimo de A. Porque Esa en es este negativa, caso, ¿no? ¿cómo? Ah, sí, Esa es negativa, ¿no? tienes razón. Entonces, justamente como la C es negativa, se invierte la desigualdad, que es lo que estoy poniendo abajo, ¿no? Entonces, lo que acabo de demostrar es que para todo CA, no, porque este era arbitrario, que pertenece a CA, entonces C por A es menor o igual al ínfimo de A. Esta notación, esta redacción que hice aquí, ¿no? Es muchísimo más correcta que la redacción que hice aquí arriba, ¿no? Esta. Aunque la redacción que hice aquí es correcta, esta es muchísimo más fácil de entender, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya está esta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluye aquí? Lo que concluye aquí es que esta es una cota superior, ¿estarán de acuerdo conmigo? De CA. Profe, una pregunta. Ahí en el ínfimo de A nos falta multiplicar por C también. Ah, sí, ¿verdad? Como que, como que discrimina la C de este lado, ¿no? Entonces esto es C. De todas maneras, ahorita no nos iba a salir, ¿no? Íbamos a decir que qué pasó ahí, ¿no? Entonces este es C por el ínfimo de A, ¿no? Ahí está. Entonces, este es una cota inferior de CA. ¿Y cómo es el supremo con respecto a las cotas superiores? La mayor. La Supremo menor. superior. Es la menor de las cotas superiores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tendríamos esa primera desigualdad que si se dan cuenta, pues es... ¿Por qué me salió eso? Porque pues quería seguir un poquito esto, ¿no? Pero fíjense que aquí como que me quedó al revés. Entonces aquí tendría que, ahora vamos a hacer lo análogo a esta parte y fíjense cómo esto está mejor porque aquí dije, primero empiezo con un arbitrario de CA y luego empiezo con un arbitrario de A. Entonces eso lo hace muchísimo más intuitivo, ¿no? Entonces aquí empiezo con una y luego me fijo en el CA, ¿no? Entonces agarro y digo, bueno, me fijo en el CA, entonces CA pertenece a CA, ¿no? Y luego me fijo, déjenme ver en qué me fijé aquí. Aquí me fijé en el ínfimo de CA. Entonces aquí tendría que fijarme, no existe eso, ¿no? Tendría que fijarme en el supremo de CA en este caso, ¿no? Entonces, yo lo que tendría es que CA va a ser más chiquito que su supremo, ¿no? Porque el supremo es una cota superior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago aquí? Pues me vuelvo a regresar a esta parte, ¿no? A ver qué demonios hice cuando tenía esto. Pues lo que hice fue multiplicar por 1 entre C, entonces como que eso debería de volver a funcionar y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces como C es un número menor que 0, entonces tenemos que 1 entre C
es un número menor que 0, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque los inversos tienen el mismo signo, ¿no? Entonces, si yo multiplico por aquí o simplemente digo que paso a la C dividiendo, lo que voy a tener es que el supremo, déjenme ponerlo aquí, la voy a pasar, pero acuérdense que como es negativa me voy a invertir el signo, entonces me queda 1 entre C por el supremo de C por A. Y esto va a ser menor o igual a, porque aquí se me va a cancelar la C, ¿están de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que acabo de lo que acabo de demostrar es que para todo A que pertenece a, entonces 1 entre C por el supremo de C por A es menor o igual a. Eso es lo que demostré. Entonces, esta de aquí es una cota ¿qué? Una cota inferior de A. ¿No? Y como es una cota inferior de A, ¿cómo es el ínfimo respecto a las cotas inferiores de A? Mayor. Mayor, ¿no? Entonces llego a esta, ¿sale? Y luego voy a multiplicar por C para regresar a lo que quería. Pero como es negativo se me va a invertir, entonces me va a quedar C por el ínfimo de A menor o igual al supremo de C por A. Y esta la voy a llamar 2. Y no sé si se fijan que me quedó al revés, ¿no? Seguramente en la otra me quedó... Ay, ¿dónde está la otra? ¿Por qué está tan arriba? No. Era esta, ¿no? Nada más que no le puse número. Vamos a ponerle que esta es la 1, ¿no? El supremo me quedó, si se dan cuenta, del lado izquierdo, ¿no? Y en este caso ahora el supremo me quedó del lado derecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, el supremo de C por A es menor o igual a C por el ínfimo de A. Entonces, si se dan cuenta, esta demostración es directa, ¿no? Pero sí estoy ocupando un truco. Acuérdense que los matemáticos son un poquito raros. El truco que estamos ocupando, y si quieren lo coloramos en rosa, es este, ¿no? O sea, los matemáticos para demostrar que algo es igual a algo, demuestran que A es menor o igual a B y que B es menor o igual a A. O sea, en vez de demostrar directamente que son iguales, los matemáticos hacen esto. Esto es una técnica muy usual, ¿no? Si quieres demostrar que algo es igual a algo, demuestra esto, que A es menor o igual a B y que B es menor o igual a A. Entonces, eso es una técnica que van a usar no solamente aquí, sino en otros cursos, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Ya acabé. Bueno, yo ya acabé mi parte. Las otras dos partes que son, o sea, si se dan cuenta, nosotros demostramos, que lo marcamos aquí, demostramos esta y demostramos esta, ¿no? Esas fueron las partes que probamos aquí. Ustedes tienen que hacer las otras dos partes. Sí lo puse aquí, que lo ven, sí. Entonces, esas otras dos partes, pues son análogas. Todas estas 4 pruebas son análogas, ¿no? Entonces, pueden agarrar de pivote la A o la B y ir haciendo los pasos correspondientes y llegar a las desigualdades. O sea, pueden ir de la mano y ir demostrando esto. Y les va a servir en el caso de que esto no les haya quedado tan claro, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Yo sí tengo una. Dime. ¿Las clases se han estado grabando? Sí. ¿Dónde las podría consultar? Ay, a ver, espérame. Soy el nuevo. ¿Cómo te llamas? Mario Bermúdez. Mario Bermúdez. ¿Ya viste tu tema de la lista? Sí, ya me dijeron, ya entregué mi carta de aceptación y falta que el de GAE me reconozca y ya me metan bien en la facultad, pero eso ya está en proceso, ya es un hecho. Ok. Mira, aquí está nuestro canal, ¿no? Y te das cuenta. ¿Se llama YouTube? Sí, te lo voy a pasar por el chat, ¿no? Se llama Jorge Calderón. Ok, perfecto. Ya te lo pasé. Entonces, Gracias. mira, que te recomiendo varias cosas, ¿no? Hay una página que, bueno, si ya te metiste a la presentación, hay una página que se llama matemáticas.tv, ahí puedes checar notas y todo eso. Está este canal de YouTube, donde se suben todos los videos.
Ajá. Aparte hay un grupo de WhatsApp, pero ese yo no lo tengo. Ese igual que te lo pasen por aquí y Claro. ya, ¿vale? Pero esos son todos los elementos Esos tres, perfecto. que existen. Que no está funcionando, a ver, vamos a ver. No te creo. A ver, vamos a verlo aquí, ¿no? La página de Matemáticas TV no abre, no carga. Ah, ok. Oh, sí, cierto. Pues a lo mejor, mira, hay dos opciones. ¿Desde cuándo pasó? Yo la revisé hoy por la mañana y ya no me quiso abrir. Ok, A mí puede, ayer no me quería abrir. puede ser que sea un mantenimiento del servidor, en cuyo caso, pues, debería de restablecerse en un rato, ¿no? Si no, déjenme revisar qué es, ¿no? O sea, lo más probable es que sea un mantenimiento del servidor y que regrese eventualmente, ¿no? Pero si no es así, déjenme checar y vemos qué hacemos, ¿vale? O sea, lo más probable es que regrese pronto, ¿vale? Pero si te metes a este link y entra. Perfecto. Va. Entonces esperemos que nada más sea un tema así como que se está actualizando el servidor o algo así y ya que regrese, ¿no? Es que ya no me está haciendo esta cosa. Ah, es que no tengo la manita. Ahí está. Listo, entonces ya hicimos un pequeño break, ¿no? Pequeño, sale. Gracias. Entonces, vamos a seguirle, ¿no? Entonces ahora sí el teorema del que su compañero está tan ansioso, ¿no? Porque... Ah, no, no es cierto. Profesor, pero al final quedaría que en vez de menor o igual no es igual nada más. Sí, nada más que yo ya no lo puse. O sea, haz de cuenta, yo lo que demostré... Ah, bueno, sí tienes razón, porque si no, esta parte es redundante. O sea, sí. Sí, para que la redacción esté bien, y terminarías llegando a ¿no? Correcto. Entonces, no es el teorema que quiere su compañero. Todavía me voy a saltar a ese teorema, porque si no, ahí nos va a estar molestando su compañero con el axioma del ínfimo, ¿no? Entonces, sea un subconjunto de R con A diferente del vacío, acotado superiormente, ¿no? Entonces, lo que dice este teorema es que el supremo de A es único. Es que problemas en matemáticas lo más usual es existencia y unicidad, ¿no? Entonces, el axioma del supremo nos dice que existe un supremo, pero nunca nos dice que sea único. Entonces, la segunda pregunta en matemáticas siempre es si algo es único o no. Y eso no lo sabemos hasta ahorita. Sí, sí puedes tener dudas, lo digo de chiste, no porque me enoje que solo lo digo de chiste. Ahorita vemos ese teorema del axioma del ínfimo para que ya se quite toda esta polémica, ¿no? Pero no lo digo en mal tono, ¿no? Es un poquito de chiste nada más. Entonces, este teorema de lo que habla es de la, ¿cómo se dice? De la unicidad, porque no sabemos la unicidad. O sea, es como lo de las cotas superiores, ¿se acuerdan? Que yo les decía, pues puede haber más de una cota superior, de hecho puede haber una infinidad de cotas superiores. Entonces el hecho de que exista una cota superior no necesariamente implica que sea única, puede haber muchas. Entonces, justamente, ¿qué me garantiza que no pueden existir varios supremos, por ejemplo? Pues nada, eso es justamente lo que vamos a demostrar en este teorema, ¿no? Entonces ahí les va, ¿no? Prueba. ¿Cómo le voy a hacer? Déjenme pensar, Supongamos que, ¿se acuerdan de cómo lo probamos la vez pasada
¿Qué probamos de unicidad? Me acuerdo que probé algo de unicidad. El neutro aditivo, creo. Exacto. Ya no voy a decir tanto choro como la vez pasada, voy a proceder de esa misma manera, ¿sale? Entonces, sea alfa prima, otro supremo para A, ¿no? Y al normal le voy a llamar, o sea, alfa va a ser igual al supremo de A normalito, ¿no? O sea, este es el que sí sabemos que existe por el axioma del supremo. Y entonces voy a agarrar y voy a decir, puse alfa prima otro supremo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es muy fácil la demostración, ¿eh? ¿Cómo es? Alfa prima es una cota superior, ¿no? O sea, alfa prima es cota superior, ¿no? Eso porque, por definición de cómo es un supremo, ¿no? Es decir, ¿cómo es el supremo con respecto a una cota superior? Pues menor, ¿no? Entonces el supremo debería de ser menor o igual a esta alfa prima, ¿no? O sea, porque esa en particular es una cota superior. Y si lo vemos al revés, o sea, al revés sería decir, bueno, alfa es cota superior de A. También, ¿no? Por ser el supremo. Pero ahora yo estoy diciendo que alfa prima también es el supremo. Entonces alfa prima también debe de ser la menor de las cotas superiores. Entonces alfa prima también debería de ser menor que la cota superior de A en este caso, pero para alfa. Entonces esto lo que me diría es que alfa prima es menor o igual a alfa. ¿De acuerdo? Lo cual implicaría que alfa es menor o igual a alfa prima y que alfa prima es menor o igual a alfa. Entonces por las lógicas de la proposición anterior, demostré que alfa es igual a alfa prima, ¿de acuerdo? Y eso demuestra que el supremo es único. O sea, supuse que existía otro y llegué a que tenían que ser el mismo. ¿Vale? ¿Dudas? A ver, me voy a la parte de... Ahí está tan lejos. ¿Dónde está esa parte? Necesito ya demostrar urgentemente el axioma del ínfimo, ¿no? Entonces déjenme ver. ¿A dónde se me fue el axioma del ínfimo? Me lo debe haber saltado, ¿eh? Tanto que no lo quiero ver que me lo salté. Iba antes ese teorema que ese. Me lo salté porque quiere hacer enojar a su compañero, yo creo. A ver, entonces, fíjense. A ver, vamos a decir lo que su compañero nos está argumentando, ¿no? Y que es una cuestión pues súper válida en este caso, ¿no? Tenemos dos opciones. Antes de probar el teorema voy a decir un poquito al respecto de esto, ¿no? Entonces, fíjense. Lo que nosotros hicimos, si se dan cuenta, es definir lo que es el axioma del supremo, ¿no? Eso fue lo que nosotros hicimos. Es de estas dos opciones. Entonces, ya que hacemos esto, con el axioma del supremo podemos demostrar el teorema de la ¿cómo podemos? Es que ya no sería el axioma, sino sí sería, pero lo más correcto es que si ya definimos el axioma del supremo, tendría que ser el teorema de la existencia del ínfimo, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pero realmente son dos conceptos que son equivalentes. Entonces podríamos haber dado el axioma del ínfimo y haber demostrado el teorema de la existencia del supremo. Que eso es lo que nosotros no vamos a hacer. ¿Se acuerdan que alguna vez les eché un choro? Les dije, si tenemos que dos conceptos son equivalentes, en un curso el axioma puede ser el teorema y en nuestro curso el teorema puede ser el axioma, ¿no? Eso pasa porque si yo defino esto, puedo demostrar
Y si yo tomo este como mi definición, puedo demostrar este. Entonces, como pasa eso, yo puedo suponer, y como son conceptos que realmente son el mismo, basta que yo suponga uno y puedo suponer el que yo quiera para poder construir mi teoría. Entonces, como nosotros estamos construyendo nuestra teoría de cálculo, en nuestra teoría de cálculo definimos para el supremo el axioma. Y para el caso del ínfimo, para nosotros no va a haber un axioma del ínfimo, más bien va a ser un teorema para el ínfimo. En nuestra teoría. Podríamos definir ambos axiomas, pero acuérdense que en matemáticas de lo que se trata es de definir los menos axiomas posibles para que tu teoría sea mejor. Entre menos axiomas tenga tu teoría va a ser mucho mejor, porque estás suponiendo que son, acuérdense que las axiomas son actos de fe, entonces estás creyendo en menos cosas. Entonces por eso es que simplemente se va a suponer el axioma del supremo y con ese se va a demostrar el teorema de la existencia del ínfimo, que sería como un axioma adicional, pero no lo vamos a poner de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces esto es de lo que su compañero nos está alegando de hace rato, y justamente se puede hacer de dos maneras y vamos a demostrar justamente el teorema de la existencia del ínfimo para que ya podamos usarlo, ¿no? Entonces, teorema. Bueno, el axioma del supremo y el axioma del ínfimo son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, sea A un subconjunto de R con A diferente del vacío. Y no solamente en los reales, porque los supremos se pueden definir para órdenes en general. En ese mismo caso son equivalentes. Acotado inferiormente. Que puse que una de R acotado inferiormente. Entonces A tiene ínfimo, ¿no? Eso es lo que diría nuestro axioma de ínfimo, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver con un teorema y va a ser consecuencia del axioma del supremo. De hecho, les va a sorprender qué tanto es consecuencia del axioma del supremo. O sea, para empezar, el axioma del supremo implica el axioma del ínfimo, ¿no? Eso es una de las primeras cosas, pero implica muchísimo más cosas. Ahorita van a ver, ¿no? Entonces, vamos a probar esto y pues va a ser muy fácil, ¿no? O sea, definamos menos A igual a menos... De hecho, esto ya lo teníamos, ¿no? Es como cuando tomas la C como menos 1, ¿no? Entonces me fijo en el menos A. ¿De acuerdo? No puedo usar el otro teorema porque acuérdense que en el otro teorema usé este. No sé si se acuerdan, para justificar las existencias usé este. Entonces no lo voy a poder usar. ¿De acuerdo? Porque si lo uso ya valí, ¿no? Entonces, lo que vamos a demostrarlo directamente de aquí. Entonces A es diferente del vacío, entonces sea A que pertenece a. Entonces es claro que el menos A por definición pertenece al menos A. Y entonces esto implica que el menos A es diferente del vacío. ¿Sale? Que eso es una parte de lo que yo quería. Ahora, como A es acotado, ¿sí ven qué quiero hacer? O sea, yo tengo un conjunto acotado inferiormente y no vacío. Quiero aplicar el axioma del supremo. Entonces, para eso necesito definir un conjunto no vacío, pero que sea acotado superiormente, no inferiormente, para que pueda darle existencia de algo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer justamente es darle existencia del supremo de de aquí, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, como A es acotado inferiormente, existe un AN en los reales, ¿no? Tal que para toda A en A, lo que yo tengo es que N es más chiquito que A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente, aquí sí voy a aplicar, esto no lo hagan muy seguido porque siempre que quieren demostrar cuantificadores para todo, es una muy mala práctica y yo se los digo, el para todo, hacer cuentas en el para todo. Esta la estoy haciendo así porque es una cuenta muy fácil, pero cuando son cosas complicadas, estar dejando para todo y trabajar en esta parte se vuelve algo muy confuso, ¿no?
Entonces aquí sí lo voy a hacer porque simplemente voy a multiplicar por un menos, ¿no? O sea, simplemente voy a poner esto así. Pero aquí se ve fácil. Pero no hagan esas mañas porque cuando les digo hacen una prueba un poquito más difícil, estar jugando con los cuantificadores así se vuelve algo muy, muy complicado, ¿no? Entonces, esto lo que acaba de demostrar que es que menos n es cota superior de a, de menos a. Por lo tanto, lo que acabo de demostrar es que menos a es acotado superiormente. ¿Vale? Entonces, por el axioma del supremo, existe el supremo de menos a. ¿De acuerdo? Y ni modo. Ni modo, o sea, quisiera yo usar el pasado, pero no puedo por demostrar que el supremo de menos a es el ínfimo de a. O sea, ¿están de acuerdo que si yo demuestro que este ente es una cota inferior de a y que es la mayor de las cotas inferiores, entonces ya demostré que no solamente que existe el ínfimo de a, sino que aparte tiene que ser este, ¿no? Eso es lo que voy a tratar de hacer, espero que me salga, ¿no? Entonces, pues vamos al caso fácil, ¿no? El caso fácil es demostrar que esa cosa es una cota, superior del conjunto, ¿no? Entonces, sea A un elemento de A. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el ínfimo es más chiquito que A, ¿no? Ahora, no, ¿cuál ínfimo, no? Porque no existe el ínfimo. Entonces, me tomo una en A más bien, menos A está en menos A, ¿no? Por la definición. Entonces, como yo sí sé que existe el supremo, lo que sí puedo decir es que menos A es menor o igual al supremo de menos A. Y ahora multiplico por un negativo y me queda, déjenme ver si me conviene. ¿Sí me conviene multiplicar por un negativo? Déjenme ver. No sé si me convenga multiplicar por un negativo. Tal vez sí, tal vez no. Es que esto está mal, ¿no? Está mal esto, porque de hecho esto ni siquiera... Vean nuestro teorema, ¿no? Tendría que ser no ese, tendría que ser este, ¿están de acuerdo? Porque nuestro teorema decía que sacabas el signo, pero que le cambiabas, ¿no? Entonces no tendría que ser exactamente este, sino tendría que ser el negativo del ínfimo, ¿no? Digo, esto lo vamos a probar, pero si estamos haciendo las cosas bien, debería ser así, ¿no? Como me di cuenta, porque no nos va a salir ahorita que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar menos el supremo de menos a, y este va a ser menor o igual a, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que acabo de ver aquí? Bueno, este es una cota inferior, ¿no? Es lo que acabamos de ver aquí, que esta es una cota inferior de A. Entonces, ¿cómo es el ínfimo con respecto a una cota inferior? Pues mayor, ¿no? Y luego si le aplico el menos, ¿cómo me queda? Menos el ínfimo de A es menor o igual al supremo de menos A. ¿Sí? Ah, pero no puedo hablar del ínfimo. A ver, otra vez, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me dejan A ver, qué tengo que demostrar primero? O sea, voy a poner el signo nada más de este lado para que nos sea más fácil, ¿sale? O sea, tengo que demostrar la existencia, por eso no puedo hablar del ínfimo todavía, cuando estoy haciendo mi prueba. Entonces aquí, lo único que demostré es justamente eso es lo que quería demostrar, ¿no? Que esta es una cota inferior de A, ¿no? Este de aquí. Y justamente eso ya prueba ahí, ¿no? O sea, por lo tanto,
menos el supremo de menos A es cota inferior de A. Sí, tengan cuidado porque justamente yo no puedo hablar del ínfimo hasta que lo haya demostrado, ¿no? Y en este caso no he demostrado que existe, entonces lo único que demostré es que esta es una cota inferior de A. Este cuate de acá, ¿no? Si demuestro que este cuate es la mayor de las cotas inferiores, entonces ahora sí, ese cuate es el ínfimo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces 2 sí. A ver si nos sale, ¿no? Sea, en este caso, ¿cómo le llamamos a la otra cota superior para que no haya confusión? A', ¿no? Vamos a llamarle A'. Sea'. No, pero es que ese es para conjunto. ¿Cómo le llamaremos? M, no lo estamos usando. Es que M', ¿no? Sea M', cota inferior de A, ¿no? Y lo que tendría que probar es que el supremo de quién sabe qué es mayor, ¿no? De alguna manera. Déjenme pensar, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjenme pensar. Esto lo que implica es que para toda A en A, M' es menor o igual a A. Entonces yo lo que sé es que tengo un supremo. Entonces, otra vez la mala manía. Les digo, aquí lo estoy haciendo porque esto es muy, muy trivial, pero si no lo es, mejor no lo hagan. Entonces es M' menos M'. Multiplico por un negativo esta parte de aquí. ¿Sale? Y entonces, esta es una cota, déjenme ver, esta es una cota superior de menos A, ¿no? Aquí. Entonces, esta es cota superior, en este caso de menos A. ¿Qué me pueden decir con respecto a su supremo? Pues el supremo es la menor de las cotas superiores, entonces el supremo tendría que ser menor que esta. ¿Están de acuerdo? Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues regresarlo. Necesito que esté con un menos, pues bueno, lo multiplicamos, ¿no? Entonces me queda M' menor o igual a menos el supremo de menos A. Pues ya acabé, ¿no? Porque, o sea, lo que estoy demostrando es que para toda M' cota superior no, es cota inferior, ¿no? Cota inferior de A, porque estoy hablando de ínfimos. Entonces, para toda M' cota inferior de A, entonces lo que estoy demostrando es que esa es más chiquita que menos el supremo de menos A. O sea, es decir, el menos el supremo de menos A no solamente es una cota inferior de A, sino que es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, por lo tanto, no solamente me da la existencia del supremo, sino que además no solamente me da la existencia del ínfimo, sino que el ínfimo va a ser justamente menos el supremo de menos A. ¿De acuerdo? O sea, me da la existencia y aparte me dice a quién es igual. Bueno, es que más bien la conclusión, es que aquí la conclusión del teorema sería, por lo tanto, existe un ínfimo de A, ¿no? Esa sería la conclusión del teorema. Como les digo, aquí tenemos un poquito más, ¿no? Realmente. Pero eso ya demuestra que sí tenemos ínfimo para A. Y entonces con eso su compañero, pues ya no tiene por qué estar enojado, ¿no? Y pues ya va a estar muy contento porque ya demostramos que todo conjunto no vacío y acotado inferiormente tiene un ínfimo. ¿Sale? Ya para que todos estemos alegres y todos estemos bien. ¿Sí? Entonces, ¿dudas del teorema? ¿No estábamos demostrando que el supremo de menos A es igual al ínfimo de A? ¿O da lo mismo? No, estábamos demostrando que existe el ínfimo de A, ¿no? O sea, yo aquí, entonces A tiene ínfimo, ¿no? Eso es lo que dice Entonces, sí, o sea, es lo que te digo. O sea, al final de cuentas lo que demostré es que menos el supremo de menos A es igual al ínfimo de A, ¿no?
O sea, demostré muchísimo más de lo que quería. Pero en particular demostré que existe el ínfimo, ¿no? ¿Sí? Ya no lo molesten, ¿eh? Ok. Porque les voy a bajar puntos si lo molestan. ¿Puedes subirle tantito? ¿A dónde? ¿Acá? Ah, sí, ahí. Gracias. Ok. Bueno, a ver, no le dejé, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿tienen dudas de esta demostración? No, ninguna. Entonces vamos a hacer, hay una cosa que es súper importante que va a ser consecuencia del axioma del supremo, que es la propiedad arquimidiana, ¿no? O sea, esta propiedad, o sea, fíjense, en primer punto el axioma del supremo, dio pie a que exista el axioma o sea, la existencia, el axioma del supremo habla de la existencia de supremos. Y eso demostró la existencia de ínfimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el supremo implica el ínfimo. Pero implica muchísimo más cosas. Y una cosa que implica justamente es la propiedad arquimidiana. La propiedad arquimidiana es una propiedad muy útil, sobre todo cuando se quieren argumentar que los límites de algunas funciones o sucesiones, ¿no? Convergen a cero. Entonces la propiedad arquimidiana es algo que es útil en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a probar justamente la propiedad arquimidiana. ¿Qué dice la propiedad arquimidiana? Dice lo siguiente, fíjense. Dice, si x es un número real, entonces existe un natural n tal que x es menor a ese natural. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que los naturales no son un conjunto acotado, ¿no? O sea, si yo me tomo un número real, el que ustedes quieran, siempre puedo encontrar un número natural que es más grande que ese número, ¿no? Entonces, intuitivamente lo que les está diciendo es que los naturales pues se van siempre al infinito, ¿no? O sea, siempre puedo seguir, no importa qué tan grande sea el número, yo siempre puedo seguir, ¿no? Puedo seguir y seguir. Entonces, en este caso, eso es lo que dice la propiedad arquimidiana, que los naturales no son acotados, pero es una consecuencia del axioma del supremo, ¿no? Entonces eso está bastante, eso es bastante fuerte, ¿no? Entonces vamos a probar, de hecho, la propiedad arquimidiana y la forma de probarla va a ser, justamente ocupando algo del supremo y lo que lo vamos a hacer va a ser por contradicción. ¿Sale? Entonces, lo que tengo que hacer es negar el resultado. ¿Cómo se niega el resultado? Este si x que pertenece a R, o sea, lo que quiere decir es que si yo tomo un número, ¿no? El que sea, siempre puedo encontrar otro que lo pasa. Entonces, esto es como un existe. Entonces, lo que tendría que decir es que para todo x en R, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que para todo natural, no, déjenme pensar. No, porque este es un para todo. Porque si x está en R, quiere decir que este es arbitrario, ¿no? Entonces este es un para todo. Entonces más bien no se niega así. Quiere decir lo siguiente. Fíjense. Profe, ¿qué quiere decir con que sea arbitrario? Es que no, me confunde esa parte. O sea que este x puede ser lo que sea. O sea, por ejemplo, si tú me dices que x es pi, yo te puedo decir que el natural que lo pasa es 5, ¿no? Ah, ok. Entonces, no importa qué número me des aquí, siempre yo puedo dar un natural que lo pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo justifico eso? O sea, ¿cómo lo niego? Entonces tendría que ser, existe un x0, o sea, existe un número que tú me des, de tal manera
que para todos los naturales, porque aquí hay un existe, entonces se tiene necesariamente que ese número siempre va a ser mayor o igual al número natural, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que me estás dando un número que los naturales no van a poder sobrepasar. Y ese va a ser x0, o sea, va a ser como una cota superior para los naturales. Lo cual, o sea, justamente estoy diciendo que los naturales son acotados, ¿no? Pero de una manera, pues con conectivos lógicos, ¿no? Entonces, justamente lo que implica esto es que los naturales están acotados superiormente por x0, ¿no? ¿Sale? Entonces, n están acotados superiormente por x0. Ahora, sabemos, o sea, es lo que sí, bueno, el 1 es un natural, en este caso. Entonces, lo que es evidente es que los naturales son no vacíos, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo es que los naturales son acotados superiormente y que son no vacíos, ¿no? Entonces, por el axioma del supremo, existe, ¿no?, el supremo de los naturales, ¿no?, en este caso. Entonces, ahí ya estoy aplicando un poquito el axioma del supremo. Entonces, a este llámenle alfa, ¿no? Siempre a los supremos nos gusta llamarle alfa. Y entonces tomemos un épsilon particular, ¿no? Si épsilon es igual a 1, que es un número positivo, dejen de pensar, Vamos a ocupar uno de los teoremas que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que si yo tomaba el supremo, ¿no?, y le restaba un épsilon, que en este caso el épsilon es 1, ¿no? Lo que nosotros sabíamos es que existía una cosa que se quedaba entre ellos dos, ¿no? O sea, pasaba esto, ¿no? Dejen de ponerlo. Este es menor que m, y este es menor o igual a el supremo. Eso es lo que pasaba en uno de nuestros, ¿cómo se dice?, resultados que probamos del supremo. Decía que ser supremo era lo mismo que si yo me alejaba épsilon, en este caso alfa menos 1, entonces existía un elemento en medio, que es lo que estoy poniendo aquí. ¿Sale? Y entonces, esto implica, déjenme pensar, implica que, ¿cuál le voy a tomar? Esto implica, bueno, en particular me voy a fijar en la de la izquierda, que es esta, y esto implica que alfa es menor que m más 1, y m más 1 es un natural, ¿no? ¿Eso está mal o bien? Pues si m es natural, m más 1 es natural, entonces, claro. ¿Está mal o bien? Está mal porque habíamos dicho que, o sea, habíamos dicho que m más 1 es alfa y alfa es el supremo de n y arriba habíamos puesto que el supremo tenía que ser un real, no un natural. No está mal por eso, está mal porque alfa es el supremo de los naturales, ¿no? Y estoy encontrando un natural que es más grande que el supremo. O sea, esto lo que contradice es que alfa es cota superior de los naturales, ¿no? O sea, es el supremo, pero en particular es una cota superior de los naturales. Pero yo estoy encontrando un natural que es más grande que el supremo, ¿no? Entonces eso es absurdo, ¿sale? O sea, lo que está contradiciendo es esto. Y la contradicción de dónde vino a suponer, vino de suponer que el resultado era falso, ¿no? Entonces, por lo tanto, para todo x que pertenece a R, existe un n en los naturales, tal que x es más chiquito que n, ¿no? Y entonces fíjense que
La propiedad arquimidiana, que en pocas palabras es decir que los naturales no son acotados, es una consecuencia directa del axioma del supremo, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ya pueden, ya saben en este curso que los naturales no son acotados, porque ya lo probamos usando el axioma del supremo. Corolario. Y el corolario realmente, bueno, es la primera vez que uso la palabra corolario. El corolario simplemente va a ser formas equivalentes de la propiedad arquimidiana, porque regularmente esta no es la forma más, más usual. Entonces sean A y B reales positivos, entonces fíjense qué es lo que va a pasar. Y existe una n en los naturales tal que n por a es mayor que b. O sea, lo que quiere decir es que pero aquí no necesitaba yo algo. Bueno, no importa, porque si a es mayor que b, pues ya es 1, ¿no? Y si no, o sea, lo que te dice es que no importa qué tan o sea, qué tan distantes están los números, siempre lo puedes compensar multiplicando por un número natural, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los naturales no son acotados, ¿no? O sea, también esa es intuitiva. La 2, que yo diría que esta es la más útil de todas. Existe un n en los naturales tal que 0 es menor que 1 entre n y este es menor que b. Esta es la más útil. O sea, la propiedad arquimidiana más útil es decir algo así como que para todo número mayor que 0 siempre existe una n tal que 1 entre n es menor que ese número positivo. En términos de límite sería para todo epsilon mayor que 0 existe una n tal que 1 entre n es menor que epsilon. Y esa es la que más me gusta a mí porque es justamente la que sirve para probar que los límites se van a 0, ¿no? Entonces esta yo diría que es la que se deben de aprender. Bueno, también las otras, pero más esta que las otras, ¿sale? La otra lo único que dice es que si ustedes tienen un número A, pues lo pueden meter dentro de un intervalo, ¿no? Pero también igual de intuitiva, ¿no? O sea, si yo me puedo crecer tanto en los naturales, pues voy a ir recorriendo el intervalo y en algún momento voy a llegar a atrapar al A, ¿no? O sea, todas estas son intuitivas. Esta es intuitiva porque si yo me puedo ir en infinito, pues esta cosa converge como a 0, ¿no? Entonces va a ser en algún momento más chiquita que B. Entonces todas estas tres son consecuencia de la propiedad arquimidiana y son formas diferentes de ver la propiedad arquimidiana, ¿no? Y les digo, la más útil es la 2i. Entonces voy a probar hasta donde llegue. Si termino, pues ya la armaron, y si no termino, pues se les queda de tarea moral demostrar alguna de estas, ¿no? Que no es difícil realmente, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la i. Entonces la i que dice, bueno, me tomo dos números, estoy pensando que los números son positivos, acuérdense, y entonces me voy a fijar, en este caso, fíjense, lo que quiero demostrar es que existe un natural que hace esto, ¿no? Digo, no lo voy a poner, pero acuérdense de lo que hay que demostrar. Entonces me fijo en A entre B. Este es un número positivo. ¿Por qué? Porque B es positivo, su inverso 1 entre B es positivo y el producto de positivo se me va a quedar positivo. Todo eso lo pueden argumentar por todo el teorema que vimos de orden. ¿Sale? O sea, nada de eso, de lo que puse, algo que no ocupamos, ¿no? Entonces, me fijo en el otro, da igual, pero para que me quede como está ahí, me fijo en B entre A, ¿sale? Entonces B entre A, en particular, es un número real. Entonces, por la propiedad arquimidiana, existe una n en los naturales, tal que, en este caso lo puedo escribir así, ¿no? 0 es menor que B entre A, y este es menor que n, ¿no? O sea, hay un natural que lo supera. Eso es lo que dice la propiedad arquimidiana, ¿no? Está acá arriba. Dan un
un número de R y hay un natural que lo supera. Entonces simplemente estoy diciendo, pues lo superas por un natural, ¿no? Y ya casi lo tengo porque como todo esto es positivo, multiplico por un n, ¿no? Entonces me queda b por n menor que... Déjenme ver. Déjenme ver por qué multiplico. Multiplico por un a, más bien. O sea, multiplico por a esta cosa y entonces me queda que b es menor que n por a, ¿no? Si multiplico por a esa desigualdad. Que si se dan cuenta eso es lo que quería, ¿no? Entonces ya demostré el inciso I, ¿no? ¿Sí? O sea, vi la existencia de un natural, tal que pasa esto, ¿no? Eso es lo que quería hacer. Y ahora va el inciso 2i. En el inciso 2i, acuérdense que lo que te quiero demostrar es la existencia de un natural, pero que sea más chiquito que el b que ya me tomé, ¿no? De hecho, ese solamente habla de b, entonces digo, pues sea b mayor que 0, ¿no? Y entonces de alguna manera me las tengo que ingeniar. ¿Cómo me las ingenio? Bueno, si b es positivo, sabemos que su inverso también es positivo. Entonces, 1 entre b, ahora se la vamos a aplicar 1 entre b, que es un número real. Entonces, 1 entre b es un número real, y entonces por la propiedad arquimidiana, existe una n que pertenece a los naturales, tal que 1 entre b es menor que n, ¿no? ¿Sale? Y luego, pues ya, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos, o sea, este es positivo también, multiplicamos por multiplicamos por b, déjenme ver, no, primero multiplicamos por 1 entre n, que me quedaría 0, menor que 1 por bn, menor que 1, ¿no? Si multiplico por 1 entre n. Y luego multiplico por b. Todos son positivos, entonces no me altera. Y aquí me queda 1 entre n menor que b. Que esto es lo que quería demostrar, ¿no? O sea, quería demostrar que existía una n, ¿no? De tal manera que 1 entre n es menor que b. Entonces esto ya probó, ya probó 2. Que si se dan cuenta solamente estoy, o sea, aquí le apliqué la propiedad a 1 entre b. Aquí le apliqué la propiedad a b entre a, ¿no? Entonces nada más estoy aplicando muy fácilmente la propiedad arquimidiana para llegar a estos resultados. O sea, realmente estos resultados, por eso es un corolario. Acuérdense que los corolarios deben ser consecuencia inmediata de los teoremas. Si se les hiciera muy difícil la demostración, entonces probablemente no debiese de ser un corolario, ¿no? O sea, si es un corolario es porque va a salir relativamente fácil, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el 3, ¿no? Yo sé que es positivo, pero en particular yo sé que es un número R. De hecho, le voy a aplicar la propiedad arquimidiana directamente aquí, ¿no? Entonces, por la propiedad arquimidiana, entonces, lo que tenemos es que existe una n en los naturales, tal que a es menor que esta n. Déjenme ver. Sí. Ay, bueno, es que aquí vamos a hacer un poquito de... Fíjense. Sea m el menor natural que satisface la desigualdad. Ahorita decimos qué onda con esto, ¿no? Lo que pasa es que la propiedad arquimidiana me da la existencia de alguien superior, pero no me dice cuál de todos, ¿no? O sea, a lo mejor mi A es 0 y la propiedad arquimidiana pues me da el 10, ¿no? Pero no tiene ni por qué ser el más grande, porque podría el 11 también funcionar, el 2, el 13, o también podría ser uno más chico, ¿no? 9, 8 y así. Entonces, realmente me da la existencia de uno, pero no me dice dónde está. Entonces, lo que sí sé es que sí existe al menos un número que cumple esta propiedad. Entonces, me fijo en ese conjunto y me fijo en el menor de todos esos elementos. Y a ese le llamo M.
¿Sale? Entonces, lo que tenemos es que A es menor que M, pero al ser el mínimo, yo sé que M menos 1 es menor o igual a A menor que M. ¿Por qué? Porque si este A todavía, o sea, si este A se me fuera por A, o sea, digamos, si este A no estuviera atrapado aquí, significa que este no fue el mínimo, ¿no? O sea, porque lo otro, o sea, esta ya la tienen, ¿no? Lo otro sería decir que A es menor que M menos 1, ¿no? Pero si esto fuera, esto contradice el hecho de que M es el mínimo, ¿no? Porque entonces el mínimo no sería M, sería M menos 1, ¿no? Porque hay uno más chico que M. Entonces, forzosamente por eso tiene que pasar esto. Y esto ya demuestra el inciso 3. Ahora, estoy haciendo una poquita trampa, porque yo en estricto sentido tendría que definir el axioma del buen orden. Y lo voy a definir. Bueno, que el axioma del buen orden es equivalente a inducción. Pero bueno, eso no. A ver, el axioma del buen orden dice que si A es un subconjunto de números naturales, entonces A tiene mínimo. Tan tan. ¿Sale? Yo lo voy a definir así. O sea, el principio del buen orden dice que el todo subconjunto de números naturales tiene un elemento mínimo, ¿no? De hecho, ese es uno de los axiomas importantes de la teoría de conjuntos, que sin este axioma del principio del buen orden pasan cosas extrañas. Pero pues, ¿para qué? O sea, creo que es una definición, de hecho, intuitiva, porque, por ejemplo, o sea, ustedes piensen en cualquier subconjunto de números naturales, pues es claro que tiene que haber el más chico, ¿no? Digo, intuitivamente, al menos si lo piensan, pues es así. Entonces, para que mi prueba esté formalmente bien, pues ni modo, sí, me voy a tener que aventar ese axioma. Entonces, axioma del buen orden es que todo subconjunto de números naturales tiene un elemento mínimo, ¿vale? Y ni modo, lo vamos a tener que suponer de esa manera, ¿vale? ¿Dudas de la prueba? Bueno, ya vamos a acabar aquí y ya nada más me quedo a dudas.